Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. ¿Usted en realidad cree que Colombia es un narcoestado? Colombia es un narcoestado. Sí. Sí. ¿Por qué? El Estado colombiano está penetrado por el narcotráfico. Dime tú cuántos senadores y diputados hay presos ahorita por narcotráfico. Dime tú cuántos. Se está haciendo justicia. Bueno. No es un narcoestado. Penetrado el narcotráfico, ¿cuántos gobernadores? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántas campañas electorales? Ojalá Colombia tenga la fuerza propia para limpiar su Estado y para construir un Estado nuevo, de verdad transparente. Nosotros aspiramos que eso sea así. Quiero decirle una cosa, presidente Chávez, con todo el respeto que usted se merece, claro, al ser el jefe de Estado de Venezuela. No somos un narcoestado. Colombia es una democracia, es un Estado democrático. Y hay justicia. Y quienes cometen delitos pagan ante la justicia. Si usted quiere tanto a Colombia, no nos vuelva a llamar narcoestado. Tanto lo reconozco. Te duele un poco, la verdad duele a veces. Claro, duele. La verdad duele, pero es la verdad, es mi verdad, yo creo en eso. Ojalá no fuera así. Como también sé y creo que los paramilitares, el paramilitarismo penetraron también estamentos del Estado colombiano. Estamentos del Estado colombiano. Aquí nosotros teníamos un Estado, no tenemos un Estado perfecto, pero teníamos un Estado que estaba secuestrado por la burguesía criolla. Estaba secuestrado. Era un Estado burgués. Era un Estado corrupto. Si tú me dices que aquí hay corrupción, la hay, y yo no me ofendo. Si aquí me dices tú que hay fallas en el Estado y que todavía tenemos deudas con la población, pero nunca. Presidente Chávez, decir que Venezuela es un Estado corrupto es diferente. Que hay corrupción. Y no solo en el Estado, en la sociedad. Un Estado corrupto, que es la generalización de todo el Estado. No podemos llamar narcoestado. ¿Cómo tú quieres que te diga entonces para que termines de insistir? Que el Estado colombiano es un Estado con presencia del narcotráfico. Bueno, te lo digo de esa manera, pues. Te lo digo de esa manera. El Estado colombiano no está interesado, pero para nada, en que se acabe el narcotráfico. Viven de eso. Ese es un narcoestado. Buena parte de la economía colombiana vive de los grandes capitales del narcotráfico. Es una narcoeconomía. Es una verdad. Y en cifras se puede demostrar. Bueno, creo que fue Pablo Escobar que una vez dijo, ofreció que si le perdonaban todos sus pecados, él pagaba la deuda externa de Colombia. Esto es histórico. ¿No fue Pablo Escobar Gaviria? Creo que fue Pablo Escobar. Uno de los tantos capos. Pero los capos están dentro del gobierno. Ahí hay muchos capos, en el Congreso, tribunales. En verdad, Colombia se transformó en un narcoestado. Diputados y diputadas de nuestra honorable Asamblea Nacional, saludo a nuestra Junta Directiva. Queremos transmitir un mensaje a toda la población de Apure y en especial a los habitantes de La Victoria, El Ripial, El Arenal y Santa Rosa. Lo ocurrido en La Victoria, Estado Apure, nos permite detectar las señales de que estamos frente a una agresión extranjera contra Venezuela. Inmediatamente allí se articulan de manera bien estrecha acciones que van en el campo militar, en el campo político, en el campo diplomático, pero en el campo mediático también. Se trata de una agresión por parte del imperio norteamericano que ha hecho uso de formas y métodos de guerra híbrida para agredir a nuestro país y a nuestro territorio. Han hecho uso de grupos
narcomercenarios los han captado, los han financiado, los han apoyado para que arremetan contra nuestro territorio, para que inunden nuestro territorio de droga y eso le genere grandes dividendos para seguir y continuar el plan de agresión contra nuestro país. Y allí los manuales que han aplicado en otros países, formas y métodos. No se trata de un ataque a fuerzas y movimientos revolucionarios. Se trata de una actuación de nuestra Fuerza Armada sobre nuestro territorio en contra de una banda de narcos mercenarios que quieren destruir a nuestro país y violar nuestra soberanía. Inmediatamente han activado todos los mecanismos. En lo militar han generado ataques a la sede del CENIAT, a puestos militares, a unidades de Corpoelet, con el objeto de sembrar terror en la población. Pero inmediatamente se desarrollan estas acciones militares. Voceros del Departamento de Estados Unidos y del Estado colombiano salen a agredir y a reforzar esa matriz de ataque y de agresión contra Venezuela. Uno, decir que la Fuerza Armada está violando los derechos humanos. Han levantado una matriz donde han dicho que en Arauquita, Colombia, hay 6.000 familias desplazadas. Si ustedes revisan, hermanos y hermanas, las cifras del censo venezolano son 3.500 familias. Pero como para ellos los falsos positivos es parte de la doctrina del Estado colombiano, así lo aseguran. Y no es casual que horas después el ministro de Defensa y la Cancillería se acercaron a la Victoria, se acercaron a Arauquita, Colombia, donde allí quieren tener a familias venezolanas que efectivamente algunos dejaron sus casas, pero ¿saben por qué? Porque estos grupos de narcomercenarios les sembraron el terror, les sembraron el miedo, le dijeron que abandonaran sus casas y se fueran. Porque ahí está el otro negocio, de tenerlo del lado de Colombia, para entonces exigir recursos y decir que esas familias venezolanas están ahí, porque en Venezuela la Fuerza Armada viola los derechos humanos, cosa que es falso. Porque si algo ha hecho la revolución bolivariana es defender los derechos humanos. Ahora bien, esta actuación sobre este grupo de narcomercenarios tiene varias acciones y operaciones que se han venido desarrollando en nuestro territorio gracias al esfuerzo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El día 22 de febrero, la Guardia Nacional incautó 460 panelas de cocaína. ¿De quién? De este grupo de narcos mercenarios. A finales de enero, la Guardia Nacional detuvo 2 mexicanos en un sector de Apure que se llama La Macanilla. Y estos mexicanos están articulados al cartel de Sinaloa. Pero también allí estaban 2 colombianos. Y allí, después del 21, las acciones que viene desarrollando nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora bien, ustedes recuerdan, hermanos, en el 2009, en Naciones Unidas, el presidente de Colombia dijo tener pruebas de campamentos en Venezuela. Las imágenes que presentó este ciudadano son imágenes de Colombia. Son imágenes de Colombia. Pero valientemente, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez
lo desmintió y le presentó pruebas con coordenadas de campamentos de mercenarios para agredir a Venezuela desde Colombia. ¿Y qué dijo el Estado colombiano? No supo qué decir, porque estamos hablando de la verdad, estamos hablando con dignidad, no estamos mintiendo. Quien miente es el Estado colombiano. En este sentido, hermanos y hermanas, para que veamos nosotros algunos elementos. Colombia, que dice que nosotros violamos los derechos humanos, es en Colombia donde hay más de 7 millones de desplazados por la violencia. En el 2020 ocurrieron 76 masacres en Colombia. Eso es violación de derechos humanos. En el 2020, 300 líderes sociales fueron asesinados por el Estado colombiano. Y en el 2021, 12 masacres en Colombia y 73 líderes asesinados. Pero también Colombia produce el 70% de la droga que se distribuye en el mundo. Y otro dato, hermanos, el 79% de las bases militares norteamericanas que están en Colombia están ubicadas en los departamentos donde hay presencia y sembradíos de coca. Y otro elemento, el 84% de esa droga sale por el Pacífico colombiano. Mientras que en Venezuela, hermanos, tras la expulsión de la DEA de manera valiente y soberana de nuestro territorio, se han incautado 813 toneladas de droga, lo que representa 30.000 millones de dólares para la industria del narcotráfico. Venezuela ha destruido 438 laboratorios y 289 operaciones militares contra grupos narcotraficantes. En Venezuela, 226 aeronaves interceptadas y neutralizadas. ¿Y saben ustedes cuánto es el valor de estas operaciones que dignamente ha hecho la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? 65.000 millones de dólares ha sido el costo o la pérdida de esta economía del crimen que impulsa y promueve el Estado colombiano. Pero gracias a la labor, al patrullaje y al honor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y así salen entonces a decir personas como la vicepresidenta Marta Lucía, a agredir a Venezuela, cuando ella pagó $150.000, una fianza para liberar a su hermano. Pero también la exfiscal Luisa Elena y el paramilitar Carlos Mateus han confesado, hermanos y hermanas, los vínculos que tiene el esposo de la vicepresidenta de Colombia, Álvaro Rincón, con Giraldo, con Sebastián Colmenares, mejor conocido como el Memo Fantasma. Allí entonces la doctrina de la narcoparapolítica que promueve el Estado colombiano. Y no es nuevo. Han captado a este grupo de narcos mercenarios como instrumento para agredir a Venezuela. Y allí las operaciones que se han venido desarrollando. Tiempo, diputado. Está en desarrollo los manuales de agresión del imperio norteamericano, pero la dignidad
el coraje de nuestra Fuerza Armada, de nosotros como hombres y mujeres, dignos defensores de nuestra soberanía, de la paz, de la democracia. Rodilla en tierra decimos que viva la Fuerza Armada, que viva el presidente Nicolás Maduro. Honor y gloria a los militares caídos en combate, dignidad siempre a los habitantes de la Victoria, que con coraje y valentía han defendido la soberanía nacional. Muchas gracias, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Colegas parlamentarios, parlamentarias y pueblo de Venezuela, hoy traemos a este Parlamento un debate que sin lugar a dudas toca la fibra nacional. Un debate que toca los afectos más profundos de lo afirmativo venezolano, tal y cual como se recogió en el primer Congreso Constituyente de Angostura, el 15 de febrero de 1819, cuando la propuesta en el discurso magnífico del padre Simón Bolívar plantea reunir a estos dos países en un gran estado. Y fue así, desde el Congreso de Angostura, el primer Congreso Constituyente y fundador del derecho internacional latinoamericano, cuando el padre Bolívar se planteó esa cruzada épica de atravesar el páramo de Pisba, de entrar en territorio colombiano, de reencontrarse con tropas venezolanas, neogranadinas, derrotar al general Barreiro. Primero la acción heroica en Pantano de Vargas, luego la derrota del general Barreiro en el puente de Boyacá. Y con esa gloria que acompañaba al padre libertador, lograron en efecto tomar el virreinato de Santa Fe, la Nueva Granada, expulsar al conde de Cartagena y así lograr la independencia de Colombia, que después, el 17 de diciembre de ese mismo año, en la sesión del Congreso Constituyente de Angostura, se creó la Carta Fundamental y así nació la República de Colombia. De modo que estas cosas es importante recordarlas en el marco de este debate, porque fue desde aquí, y no como algunos han querido falsear la verdad, de que ellos le deben su independencia a los padres fundadores y no precisamente a quien cruzó territorio, se sacrificaron vidas, corrió sangre de venezolanos para lograr la independencia de Colombia. Pero a esto, presidente, vinieron eventos como la doctrina Monroe y luego, más adelante, le asignaron a Colombia un triste papel en América Latina. Recordaba el compañero Orlando Zambrano que en efecto, desde la muerte de de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 41 y hasta avanzado el año 62, se contabilizaron en medio de una espantosa guerra terrorista del Estado, guerra civil, enfrentamientos, masacres, el surgimiento de las autodefensas, de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, con el apoyo de efectivos de soldados del ejército sionista de Israel, como lo recoge el libro de la periodista colombiana Olga Béjar, El origen del
paramilitarismo en Colombia se tiñó de sangre. Más de 300.000, relatan algunos historiadores, los asesinatos, las masacres y esa ola de violencia que promovió el desplazamiento y la movilización de muchos colombianos y colombianas. De modo que toda esa situación de violencia le otorgó a Colombia ese triste papel. Luego, cuando triunfa la Revolución Bolivariana, rápidamente se firma el Plan Colombia. El presidente Clinton, Andrés Pastrana, firmaron allí el Plan Colombia y más allá de combatir el narcotráfico o el terrorismo, fue utilizado como punta de lanza para agredir a Venezuela de diferentes formas y maneras. Recordemos, queridos hermanos y hermanas, la famosa resolución número 8 del año 2000. Se crearon y se le dio a narco paramilitares. El zar del Bolívar le entregaron esa resolución número 8 para que se crearan casas de cambio a lo largo de la frontera y sin tener nada que ver con leyes de la economía. Desde allí se ha venido atacando el signo monetario desde esta perspectiva para debilitar la economía. Luego se crearon empresas para sustraer todo lo que en Venezuela se subsidiaba vía las políticas públicas. Ecopetrol se convirtió a partir del contrabando de gasolina en una de las principales exportadoras de combustible venezolano, que precisamente sirvió para toda esta entramada para atacar a Venezuela. Pero como decía el ministro Padrino López, y esa es la intención de todo este plan, compañero presidente, usted lo ha denunciado en muchas oportunidades, como lamentablemente desde territorio colombiano se ha venido entrenando, se han venido financiando, están abriendo operaciones en Cúcuta, empresas que se encargan de tercerizar la guerra. DynCorp, empresa inglés-israelí, está abriendo operaciones en Cúcuta y son las que se encargan precisamente de tercerizar la guerra, porque de eso se trata la agresión contra Venezuela. Ustedes han venido denunciando, compañero presidente, colegas parlamentarios, como en efecto hay todo un plan para balcanizar el territorio. Hablan aquellos, algunos, trasnochados quizás historiadores, con retomar o retraer la propuesta de la República del Casanare para crear una franja entre territorio venezolano y colombiano, plantear la liberación y que ese autoproclamado que anda por allí y los poderes fácticos que funcionan y operan en territorio colombiano ahora tengan un territorio desde donde declararse libres con el apoyo de los Estados Unidos y el dinero del narcotráfico. Por eso es que es tan importante, compañeros, colegas parlamentarios, compañero presidente, que este tema no se despache con un simple acuerdo de la Cámara del Congreso de la Asamblea Nacional Venezolano, sino que realmente logremos sensibilizar la fibra de los pueblos de América Latina, porque lo que ocurre en Venezuela seguramente va a repercutir en el resto de los países de América Latina. Y como aquí se nos han aplicado todas las doctrinas militares habidas y por haber, se le han agotado todas las páginas del manual del perfecto golpe de Estado y no han podido con nosotros, pues tenemos que, ojalá y no nos toque asumir el papel de nuestros padres libertadores, tener que cruzar la frontera para restituir la independencia, la libertad y liberar al pueblo colombiano
de los narcos para gobierno, como el de Uribe, como el de Iván Duque, que se han puesto al servicio de rodillas del imperialismo norteamericano. Aquí hay suficiente dignidad patria. En nuestras Fuerzas Armadas hay suficiente patriotismo para empuñar las armas si fuese necesario y expulsar a la agresión, a los agresores y a los que promueven la muerte, el terrorismo y el narcotráfico. No podrán con esta patria ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¡Que viva la patria bolivariana! ¡Que viva Bolívar!